Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro Díaz, al pie del tiempo, con ansias te esperamos, como cada semana. Tu club de fans, que crece y crece. Tu primer club de fans está aquí, en mi persona. Muchas Soy gracias. la presidenta del club de fans de Socorro Díaz. Muchas gracias, Adriana. Pero de bueno, veras, el auditorio son te aclama. exageraciones amistosas y cordiales de tu parte. Aquí Ay, en Enfoque, Adriana, antes de entrar en materia, que es la materia de la Semana Negra que estamos viviendo, que inició el lunes, y se dijo el lunes negro, jueves más negro todavía, con tintes rojos. Quiero referirme a un asunto que ha sido llamado por los filósofos de ciclos largos, porque en la historia hay ciclos largos y ciclos cortos. Y de ciclos largos es el de las movilizaciones del 8 y el 9 de marzo de este año, de mujeres, que fueron un éxito rotundo. Demostraron que a gritos o en silencio, las mujeres mexicanas han decidido reclamar sus derechos y libertades, que forman una fuerza social de masas y que ya están hartas de la violencia y la criminalidad de que son víctimas en medio de la impunidad y de la incapacidad del gobierno para frenar la acción de los criminales que las agreden en espacios privados y en espacios públicos. Me queda claro que este movimiento en este mes alcanzó niveles muy altos, pero que es un movimiento que se enraiza en una situación milenaria y que requiere de semanas, de meses, de años, para convertirse en un movimiento social con algunas líneas de organización política, a fin de alcanzar objetivos y metas en la realidad laboral, social, de seguridad y de mejoría económica. Y esa organización tendrá que surgir, como han surgido todos los grandes cambios transformadores en la historia del mundo, de sectores medios, de la capacidad de pensamiento y de organización de las clases medias, no desde las cúpulas del poder. Este movimiento demostró el domingo y el lunes pasados que la gente es capaz de moverse en defensa de sus derechos, de la manipulación, de los grupos interesados, de líderes, de líderes que quieren robar cámara, aprovechar, sí, no. Pero va a requerir cierta organización política para ir avanzando y alcanzando objetivos. Y surgen normalmente las grandes transformaciones a partir del pensamiento y la acción de los sectores medios, de las clases medias, profesionales, intelectuales, en fin, técnicos y demás, para cambiar las cosas y no desde la cúpula del poder. La movilización de mujeres mexicanas y de muchos países del mundo fue un relámpago en medio de la tremenda tormenta económica de la crisis que se desató el fin de semana pasado y que estamos viviendo y viviremos. Esta tormenta está sacudiendo la economía mundial y tiene causas objetivas, como de metal, me gustaría llamarlas. Y está acompañada también de varias fumarolas de humo con sus respectivas fogatas que sirven de distractores. Constituye una crisis internacional de gran alcance en la que México es un actor mediano, pero no protagonista, pero está siendo y va a ser muy afectado. Al país y a su gobierno le corresponde campear el temporal, protegiendo lo mejor posible los intereses de la inmensa mayoría de los mexicanos y del país. En la estructura metálica de esta crisis, no de humo, la de metal, esta crisis se veía venir con fuerza desde el año pasado. Adriana, están las mismas razones de la crisis del 2008-2009. O sea, la crisis económica. Económica, la económica.
Sí, pero quiero recordar con ustedes elementos que acompañaron a la crisis económica del 2008-2009. ¿Cuando el coronavirus? No, cuando el H1N1, el virus de la influenza. Sí, o sea, ¿se juntaron? ¿Es coincidencia o qué? ¿Son coincidencias o son manipulaciones políticas internacionales? ¿Tanto así? Así. Mira. Bueno, las muertes son reales. Las enfermedades son enfermedades. Son sí. El amarillismo. Ya. Este es el tema. Sobreexponer. La sobreexposición de un tema al mismo tiempo que se están dando grandes golpes del sector financiero en contra de la economía productiva y de la economía de millones y millones de seres humanos que necesitan vender su fuerza de trabajo para vivir. Fíjate que justo ahora, hace unos minutos, tuvimos información de última hora con un corresponsal desde Italia que nos describió la situación. Él se encuentra en la región del Véneto. Y cuando estábamos al aire con él, en ese momento, el primer ministro italiano dice que esperaba comprensión de parte de la Unión Europea para que aceptaran un mayor endeudamiento por parte de Italia porque iba a necesitar más dinero, porque hay restricciones para los países pertenecientes a la Unión Europea de no endeudarse más de tal porcentaje del Producto Interno Bruto, y que esta circunstancia, dice, esperamos que atiendan la solidaridad italiana con las necesidades que tendremos de endeudarnos más. Pues mira, pero por el coronavirus. Pues mira, digo que esta crisis que está iniciando responde a las mismas razones de la del 2008-2009. La codicia sin freno, ni recato, ni medida del capital financiero y sus prácticas de especulación y engaño a costa del capital productivo y de cientos de millones de seres humanos que necesitan vender su capacidad de trabajo para vivir. En su momento, los gobiernos de países grandes y pequeños, ricos y pobres, salvaron en el 2009 al sector financiero con bancos, vendedores de acciones inexistentes, protagonistas de préstamos irrecuperables, responsables de la quiebra familiar de millones de personas a quienes dejaron sin ahorros y sin casas. Salvaron a la crisis y a este sector especulativo practicando lo que un analista económico calificó en medio del ruido y la furia de aquel desastre de keynesianismo al revés. Esto es, lo salvaron usando el dinero de las arcas públicas, los recursos de los presupuestos gubernamentales para ayudar a los ricos, no a los pobres, dándoles empleo y ayudas sociales, como recomendó Keynes, el gran economista inglés. Entonces le llamaron el keynesianismo al revés. Salvaron esa crisis ayudando a los ricos con los recursos de todos. Para no variar. Para no variar. Y estamos en las medidas adoptadas están mostrando su fracaso, esas del 2009, apenas una década después. La estabilidad y el crecimiento de la economía del mercado, esto es del capitalismo global, ha estado pegada con chicle. Y los gobiernos encabezados por magnates como Donald Trump han calentado el de por sí frágil pegamento con medidas a contrasentido, a contracorriente de lo que la lógica económica aconsejaría. En lugar de aplicar un alza y un cobro eficaz de impuestos a los grandes capitales, el capitalismo de accionistas, y un alza razonable y un cobro eficaz a la inversión que crea empleos y respeta derechos sociales, decidieron, Estados Unidos es el ejemplo más cercano, disminuir impuestos a los ricos y quitar prestaciones y servicios a las clases medias y a los pobres. Esa es la estructura metálica del bajo crecimiento y de lo que parece inminente, la entrada en recesión de la economía mundial. Las cortinas de humo han sido igual que en 2009, esto que acabamos de decir, una epidemia mundial de virus. Entonces fue el H1N1, ¿lo recuerdan? Y ahora es el coronavirus.
es cierto que se trata de un virus real, frente al cual no hay medicinas ni vacunas, pero tiene una baja tasa de mortalidad. Es cierto que han muerto más de 4,000 personas hasta ahora en China, en Italia y en España, pero es sabido que el mayor número de personas fallecidas son personas de edad avanzada y con enfermedades crónico-degenerativas. En Italia el 98%. Y en todo caso, Adriana, el tema está muy vinculado con el sistema inmunológico de cada ser humano, de la capacidad de respuesta que se tenga. Claro. Yo nada más recuerdo que en medio de aquel escándalo del H1N1, que afectó particularmente a los países del continente americano, de Europa, empezó en México, hubo alrededor de 18,337 muertos atribuidos a esa enfermedad y alrededor de 800,000 personas infectadas, ¿no? Eso es lo que quedó. Pero la verdad, creo que aquí debemos repetir que hay que prevenir en relación a la extensión de esta enfermedad. Sí. Y hay que prevenir porque una cosa es prevenir, controlar, vigilar que no se extienda esta enfermedad, y otra, desatar el amarillismo informativo y el sensacionalismo político que se está desatando para ocultar el fondo de la situación de la crisis económica. Mira, Adriana, en realidad, cuando tú tienes miedo, pánico, temor masivo, de morirte ya, pues son secundarias, y por eso se puede usar un tema de una epidemia, una pandemia, son secundarias, pues el destino que corran, la pérdida de ahorros, el empleo, las prestaciones económicas, etcétera. La otra explosión, la otra cortina que ha llenado de pánico a las personas y a los mercados es la baja del precio del petróleo. Esta mucho más, digamos, objetiva, ¿no? Sí, perceptible. Sí. Causada, dicen, por el conflicto entre Arabia Saudita y Rusia. Arabia Saudita ha sido un aliado estratégico de mucho tiempo de los Estados Unidos. Sí. Y Arabia quería bajar el nivel de producción de barriles de petróleo, y Rusia, cuyo gobierno tiene algunas cuentas que cobrar al actual gobierno de los Estados Unidos, se negó a bajar la producción de barriles. Ante ello, Arabia Saudita elevó la producción y causó, junto con la crisis de las líneas aéreas, que por el problema de la enfermedad y la baja de movimiento turístico han reducido el consumo de energéticos a niveles muy importantes. Esto es lo que ha causado la caída de los precios del petróleo, el desplome de las bolsas en el mundo, la depreciación del peso en el caso de México y la incertidumbre en México en relación al futuro mediato e inmediato de Pemex, hecho que a mí como mexicana me preocupa y me apena mucho. El destino de la empresa estratégica más importante del país. La más endeudada del mundo también. Así es, y en este momento, con el precio que tiene el barril del petróleo, es muy serio. Entonces, la tormenta económica está en curso, y en México este es un asunto que requiere claridad política para alentar la inversión pública y privada, nacional y extranjera. El interés nacional se defiende mejor, viendo la realidad, que confiando en la buena suerte. Así es, la realidad, y no confiar en buena suerte. Muchísimas gracias, como siempre, querida Socorro Díaz, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Buenas tardes.